Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Seguimos como siempre con las entrevistas. Hoy tenemos con nosotros una persona pues quizás de un perfil diferente al que solemos tener, pero esta es la gracia, que me gusta tener a personas diferentes, personas de las que podamos aprender. Y hoy aprenderemos y conoceremos un poco a Emérito Quintana, que también es asesor en el fondo de Numantia y también es subdirector en una aseguradora. ¿Me estoy equivocando, Emérito? Sí, subdirector de inversiones, sí. Bueno, Emérito, ¿cómo estás? ¿Cómo va la mañana? Pues encantado de estar aquí contigo. Bueno, si no conocéis a Emérito, quizás no es una persona con tanta exposición pública, pero las personas del sector financiero, pues yo creo que te tienen con alta reputación, porque, bueno, recientemente, corrígeme si me equivoco, estáis gestionando esto del tema del fondo Numantia, está dando buenos resultados. Me gustaría hablar de esto, pero tampoco no es que quiera hacerte una entrevista product placement, sino que me gustaría hablar principalmente de finanzas y de psicología de las personas, que al final todos nos movemos con el dinero, y yo sé que eres un tema del que eres bastante experto. La primera pregunta, como ya sabes, es siempre la misma, que es que te definas a ti mismo. ¿Cuál es, háblanos de ti, si quieres, ni que sea por la parte profesional, académica y demás, y luego vamos hablando. Así que cuando quieras. Bueno, por la parte profesional, yo en realidad lo que estudié fue una ingeniería en electrónica industrial en Santander y luego ya fue cuando me fui metiendo en el tema, pues lo que más me interesó, lo que más curiosidad me despertaba, que era la economía y las finanzas. Entonces ahí empecé a leer por mi cuenta, pero también a hacer formación, ¿no? Saqué un posgrado en ello y el título de asesor financiero europeo, de analista financiero, y hice el máster de Huerta de Soto, de economía de la Escuela Austriaca, y, y en paralelo, desde 2013, pues gestioné una sociedad familiar pues con los ahorros de la familia y de alguna persona más. Y en 2017 fue cuando surgió la oportunidad de convertirlo en fondo de inversión para que fiscalmente fuese mejor, para que cualquiera pueda entrar y salir de forma más transparente, ¿no? Y que fuese más operativo. Y hasta hoy. Y dime, ¿cómo es que te pusiste a aprender economía? Porque a veces hablo con gente que son expertos en economía, han estudiado mucho, pero luego en la vida personal o en la gestión de la propia economía no hacen nada al respecto. ¿Cómo es que tú has querido compaginar, digamos, teoría y práctica? Pues por curiosidad y también un poco por herencia, porque yo vengo de dos familias de empresarios por las dos partes y yo eso lo he vivido un poco en el día a día, el sacar adelante negocios, hacerlos crecer, los problemas del día a día y llevarlo de forma familiar. Ya digo, por parte de madre y por parte de padre. Entonces, yo hice la ingeniería y siempre me he interesado por muchas cosas, por leer y entender distintas cosas, pero lo más complicado, el mayor reto era ese, el de la economía y el de la empresarialidad. Al final, esa genialidad o inventiva de la gente eh, se, se ve a través de la empresarialidad. Y por eso fue por lo que me interesé. Porque yo creo que si hubiese estudiado directamente economía, pues tendría que haber desaprendido mucho después. Porque, claro, lo enfocan de una forma tan matemática y tan estática que yo eso no es lo que veía en el mundo real, ni en las inversiones que comenzaba a hacer, ni en mi familia. Entonces, yo creo que si hubiese hecho ADE o algo así, pues tendría que haber desaprendido toda la economía mainstream para enfocar la inversión desde un punto de vista empresarial. Hablemos un poco de esto, Emérito. Yo no soy economista, pero al final de tanto oíros, pues algo se me ha quedado, ¿no? Entiendo que hay como dos escuelas, quizás es la neoclásica y la austríaca. Vamos a hablar de estos dos grupos. Cuéntanos un poco las diferencias. Parece que una quiere parametrizar todo y la otra cree más como en la espontaneidad y tal, ¿no? Claro, la más conocida, tiene envidia del mundo de las ciencias naturales, ¿no? de la física y de las matemáticas. Entonces quiere matematizarlo todo. Y claro, cuando intentas matematizar un sistema complejo y dinámico, lleno de personas de carne y hueso, no puedes. Está constantemente cambiando. Entonces, la única forma de matematizarlo y de hacer ecuaciones es si supones
que nada cambia, que lo sabes todo y que nada cambia. Se dice que está en equilibrio y que la información está dada. Pues claro, eso es un mundo que no existe en la realidad. En ese mundo lo puedes parametrizar, puedes hacer matemáticas y sacar supuestos absurdos porque la teoría de base también es absurda. Y entonces, ¿qué intenta la escuela austríaca? Enfocarlo todo desde otro punto de vista. Él dice, vale, en el centro voy a poner a las personas, al empresario, que es creativo y que descubre cosas y que constantemente está en un entorno de cambio y de incertidumbre. Entonces, es un enfoque totalmente distinto. Al principio muy, muy teórico, pero que te da las gafas, las herramientas adecuadas para entender luego la economía y las empresas. Entonces, incidiendo un poco más en la teoría austríaca, ¿estos principios cómo los has aplicado en tu trabajo o en en la gestión empresarial que has visto en tu familia y demás? Pues de muchas formas. A nivel más agregado te ayuda a entender, te ayuda a no caer en errores absurdos como el pensar que es el consumo el que lo mueve todo, por ejemplo, y te pones a analizar el PIB sin entender bien el PIB, ves que el consumo es la parte más grande y te piensas que con más consumo pues más va a crecer un país. O te ayuda a entender que si en un país se están fijando los precios, pues va a aparecer escasez, sí o sí, y el país se va a destruir. Y puedes decir, pues aquí puedo empezar a invertir y en este país pues no invierto. Te puede ayudar a entender pues también la política monetaria. Te puede ayudar a entender muchas cosas de la acción humana dentro de una empresa. Te puede ayudar a entender el poder de los incentivos. Muchos pequeños detalles, tú tienes esas herramientas o esos modelos mentales en un mosaico y cuando atacas un problema concreto, pues dices, este lo puedo aplicar para esto, para entender, y este para esto otro. Y te ayuda a tener aciertos, pero también a evitar errores, sobre todo. ¿Me podrías poner algún ejemplo para que lo entendamos aún más? ¿Algún caso paradigmático o así? Sí, pues déjame que piense. Porque una de las herramientas más importantes es la teoría del ciclo económico, ¿no? Pero es un poco más macroeconómico y como hay tantas variables funcionando a la vez, pues es un poco más difícil. Pero bueno, también la escuela austríaca tiene, por ejemplo, un marco de pensamiento que te permite entender el final del siglo XIX, en el que hay mucho crecimiento económico, pero hay deflación, una pequeña deflación, porque hay muchos avances tecnológicos. Uh-huh. Tecnológicos para aquella época, ¿no? El tema de los ferrocarriles, del teléfono y de todo eso. Pero te permite también entender una situación como la actual, en la que también hay muchos avances tecnológicos que son deflacionarios, con una deflación buena. Cae el precio de la secuenciación genética, cae el precio de los smartphones, cae el precio de la transmisión de datos, cae el precio de las baterías de los coches, muchas cosas a la vez. Uh-huh. Eso es una cosa reciente que te permite entender. Y de empresas concretas, yo creo que darle mucha importancia, por ejemplo, a los gestores de las empresas y a la cultura, porque la escuela austríaca analiza lo que se llaman instituciones sociales evolutivas, que son patrones de comportamiento, ¿no? que reducen la incertidumbre. El futuro puede pasar de todo, pero esas instituciones, digamos, que te dan una guía. Y si yo quedo contigo hoy a las 12 para hacer esta entrevista, pues puede pasar cualquier cosa, pero lo normal es... A priori hemos quedado. Porque si no la gente queda mal, ¿no? Y hay una forma de actuar. O el hecho de que nos pongamos en el metro a la derecha en las escaleras para que pasen los de la izquierda, ¿no? O instituciones más grandes como la familia o como los contratos, como la propiedad. Pues intentando buscar esas pautas de comportamiento puedes entender la imagen de marca o pautas repetitivas en los consumidores
Y, y por el lado, eso es una de las cosas que reducen la incertidumbre, esas instituciones. Y la otra es la propia función empresarial, que alguien enfocado que quiere conseguir algo y está todo el rato concentrado en ello, pues es más probable que lo consiga. Entonces, para estudiar a los gestores de las empresas, no solo tiene que ser alguien que tenga un porcentaje grande de la empresa y que financieramente esté motivado, porque le interesa, porque es el dueño, ¿no? En teoría. Sí, el famoso skin in the game. Tiene que haber un ingrediente más, una especie de soul in the game, ¿no? Que tiene que ser alguien que tiene un motivo para levantarse por las mañanas y sacar adelante la empresa, porque la empresa tiene un objetivo concreto. Ujú. Por eso es distinto que el dueño sea el segundo o tercer familiar, quizá, que está en modo mantener la riqueza, que el fundador, que está en modo conseguir un objetivo, ¿no? Normalmente con el consumidor en el centro. Entonces, esos detalles pues, te hacen decir, mira, este tío es mucho más probable que consiga que esta empresa vaya adelante. Antes de empezar a ver la contabilidad y antes de empezar a ver muchas cosas del negocio, los gestores son muy importantes porque además crean una cultura en la empresa, una forma de actuar, que son pautas de comportamiento repetitivos, ¿no? Que permean toda la empresa y que hace que perdure mucho tiempo. Entonces... Es decir, estoy viendo que no, y es positivo, ¿no? Que no es una ciencia exacta, que hay muchos factores psicológicos que también influyen en decidir qué empresas son sanas o van a arrojar beneficios y demás. Claro, en la inversión es un proceso de análisis cara al futuro que tienes información imperfecta e incompleta. Entonces tienes que intentar agarrarte a lo que puedas para vislumbrar en el futuro las cosas más claras posibles. Uh-huh. Fijarte en eso, en pautas de comportamiento, en ventajas competitivas, en la cultura de la empresa, en los incentivos de los gestores, en tendencias de fondo que veas también muy claras, cosas que cambian poco a poco, pero que es muy probable que ocurran, pues como el envejecimiento paulatino de la población, como, y las necesidades de medicina y de otros servicios, como la digitalización, por ejemplo, y la necesidad de infraestructuras en los mercados emergentes. Pues todo eso te hace tener una imagen cada vez más clara, pero aún así borrosa y cualitativa, no es nada exacto, pues, del futuro. Y en eso se basa la inversión. Seguimos avanzando, me está resultando interesante, así que me cuesta avanzar. Ya sabes que en estas entrevistas un poco la idea principal es dar valor y dar herramientas a la gente, así que vamos a ir dando, no sé, consejos o de alguna manera u otra vamos a intentar ayudar a que la gente pueda entender el mundo desde el que tú vienes. Has dicho antes de que tú vienes que vienes de una tradición familiar empresarial y demás. Entonces me gustaría desgranar un poco esto. ¿Cuáles son los valores de este espíritu empresarial? ¿Por qué crees que a veces, o sea, está claro que mucha gente dice, bueno, se necesita dinero para hacer dinero y demás, pero me gustaría hablar del mindset, de la psicología detrás de este espíritu empresarial que podemos ver que caracteriza en ciertas familias como puede ser la tuya? Bueno, lo de las familias, cada una es un mundo y no porque una empresa sea familiar le va a ir bien, puede Por supuesto. incluso hacer aflorar muchos más problemas que beneficios. Pero, ¿cuál es el mindset? Dices que se necesita mucho dinero. Yo creo que no, porque la pureza, o sea, el beneficio empresarial puro radica simplemente en darse cuenta de una oportunidad. Aquí hay alguien que necesita algo y yo sé cómo conseguírselo por menos de lo que él lo valora, ¿no? O sea, aquí hay alguien que quizá está despilfarrando o usando mal algo y aquí hay alguien que lo necesita. Pues el darse cuenta de eso y poner de acuerdo a esas dos personas creando una empresa y captando recursos para dar un servicio a una persona, eso ya es función empresarial y eso ya tiene valor y puede darte un beneficio. Lo único que necesitas después es capital, lógicamente. Necesitas dinero para llevarlo a cabo. Uh-huh. Y eso lo pueden dar ahorradores de distintas formas, con deuda o con participación en la empresa, que son las acciones. Pero no tienen por qué ser el empresario que opera a pie de obra la empresa ni el que ha tenido la idea.
Entonces yo creo que sí que podemos separar la idea del capital o la idea del dinero que hace falta. Y luego, valores que hacen falta, pues el más importante yo creo que la visión a largo plazo, el ser capaz de sufrir ahora para lo que intentas conseguir, pues es un poco lo que marca la diferencia. En muchas empresas que son exitosas, lo que hacen es centrarse en el consumidor porque es lógico que el valor de tu empresa depende de lo que valoran los consumidores tu producto y de conseguir estimar correctamente lo que van a querer en el futuro. Entonces, enfocarse en el consumidor, que está ahora muy de moda, ¿no? Con empresas como Amazon, ¿no? Que están siempre enfocadas en dar mejor servicio al consumidor y no en vencer. No tienen el punto de mira en la competencia, porque ellos ya son los primeros. Y cuando tú ya eres el primero, lo único que te queda para mejorar es fijarte en el consumidor y qué puedes hacer por él más, no qué puedes hacer por ser el primero, porque ya lo eres. Entonces, el enfoque en el consumidor, el pensar a largo plazo. Y eso es muy importante porque muchas veces en las empresas cotizadas lo único que quieren es trimestralmente, que es el enfoque de Wall Street, cumplir las expectativas, ¿no? De los analistas y que la contabilidad parezca bonita. Entonces, eso normalmente es a costa de dejar de invertir para el futuro, dejar la investigación y el desarrollo, incentivos perversos a maquillar la contabilidad, directivos y gestores que en realidad son más trabajadores que dueños y entonces lo único que quieren es mantener su puesto y su sueldo y mantener un estatus y una reputación y no arriesgarse demasiado. Entonces, si consigues un empresario que de verdad está pensando en el largo plazo, que de verdad tiene una capacidad para sufrir o para no cumplir las expectativas de los analistas porque está invirtiendo para el futuro y su contabilidad parece peor, ¿no? Pues eso es buena señal. Seguimos hablándole a este trabajador medio que te decía antes, que a ver si esta entrevista le puede ayudar. Y me gustaría preguntarte qué papel crees que juega el miedo dentro de lo que es esta visión de creatividad empresarial y demás. Me venía a la mente una frase de Nassim Taleb que decía que la mayor adicción actualmente no es la heroína, sino que es el cheque a final de mes. Que me gusta bastante esta reflexión. No sé, ¿qué tenemos a decir a la gente que quizás ve todo este mundo de las finanzas y la inversión como algo muy lejano y con mucho riesgo y demás? Bueno, yo separaría el tema de la inversión y las finanzas del tema del emprendimiento, porque está muy bueno, tienes razón. Está muy de moda el emprendimiento y se habla mucho de él, de que tienes que lanzarte, de que si trabajar no vale para nada o eres adicto, ¿no? al sueldo, a la nómina. Yeah. Y yo creo que puede ser muy peligroso, que si tú reconoces que no tienes la mentalidad correcta y muchos requisitos, por tu bien, por el de tu familia, por el de tu patrimonio, lo mejor que puedes hacer es no emprender y buscar centrarte en lo que mejor sabes hacer y buscar trabajar para alguien. Entonces eso depende un poco de cada uno. Pero perdona que te corte, entonces quizás lo sano es no emprender, pero sí invertir en alguien que emprende, ¿no? Lo sano es conocerse a uno mismo. O sea, si no vas a poder aguantar la tensión, los nervios, el estar 24 horas del día a un proyecto, la incertidumbre que va a poder pasar, lo que dices tú, el miedo, ¿no? Porque sabes que te bloquea y reconoces también que no tienes las habilidades adecuadas o que en el sector en el que estás pues no tienes ventaja, no puedes aportar nada o hay economías de escala o hay ventajas de otros que no... O sea, lo de voy a por todas, pues es como lo que dice, ¿cómo se llamaba este hombre? Que me hace mucha gracia. Emilio Duró dice para ganar el Grand Slam, ¿no? Para saltar un seto de 1,5 metros necesitas un pura sangre. Pero si tienes un burro, pues el burro por genética llega hasta medio metro y no hay más. O sea, el tonto con iniciativa, el burro que va por todas porque yo lo conseguiré, pues se la pega. Entonces, eso es lo primero. No... tampoco me gusta el quitarle el valor al salario, ¿no? Sobre todo en grandes empresas que son las más eficientes, las que más sueldo pueden pagar por trabajador y más te pueden hacer aprender. Luego, otra cosa es el lado de las finanzas. Si tú ya te has especializado en algo y ganas un dinero, ya sea siendo emprendedor o trabajador, y
y gastas menos de lo que ganas y ahorras para el futuro, ¿qué haces con eso? ¿No? Y ahí también voy a la base. Haz solo lo que entiendas bien. Es decir, si tú no entiendes qué es un fondo de inversión, si no entiendes qué hace una empresa en la que te han dicho que invertir, si no entiendes un producto que te ofrece el tío del banco, pues no menosprecies el valor de no hacer nada. Es decir, hasta que no lo entiendas bien, eso es lo primero, no hagas nada. Y si haces algo, la segunda pata es que el que te lo vende o el que te lo va a llevar tenga los mismos intereses que tú, o que se la juegue contigo. Porque el del banco normalmente pensamos que es un asesor, pero es un comercial, ¿no? Y si tú le preguntas a un peluquero que si necesitas un corte de pelo, pues ¿qué te va a decir? ¿No? Que sí, ponlo aquí. La pregunta al del banco sería, ¿dónde tienes tú tu dinero? ¿No? Claro. Si lo pones en algún sitio, que el que lo lleve se la juegue contigo, que tenga su dinero en ello, o que los intereses estén alineados. Pero sobre todo que lo entiendas. Otro tema que me gustaría tratar en la misma dirección es cómo crees que está cambiando el panorama, digamos, laboral o financiero a nivel personal, todo el tema de la innovación y la tecnología. También me venía ahora a la mente una frase de un tipo que sigo que se llama Gary Vaynerchuk, que decía, no sé si era exactamente así, ¿no? Que tú como trabajador tienes que invertir en la empresa de la máquina que te sustituirá, que obviamente es una metáfora, pero quiero decir, el mundo está cambiando muy rápido y parece que a las personas comunes a veces nos faltan las herramientas. ¿Cómo podemos complementar, cómo podemos sobrellevar toda esta innovación que inevitablemente pues también destruirá ciertos sitios de trabajo y tal? Sí, eso sí es verdad. Uno dice, vale, yo no voy a ser emprendedor, voy a trabajar para una empresa, pero eso no quiere decir que te puedas dormir en los laureles, porque las cosas avanzan cada vez más rápido, los trabajos que son repetitivos y mecánicos son los más fáciles de automatizar y por suerte estamos consiguiendo automatizarlos cada vez más y eso libera mucho tiempo y mucho esfuerzo para otras cosas. Y esas otras cosas que serán, pues sobre todo creativas. Entonces, para mantener tu trabajo, para poder seguir avanzando, ¿qué vas a tener que hacer? Estar aprendiendo constantemente. Y eso es lo que siempre se debería haber hecho. Pero bueno, la gente decía, yo he conseguido este trabajo, estoy aquí 40 años en lo mismo, ¿no? Y en la misma casa. Ahora necesitas flexibilidad para poder cambiar de ciudad, de trabajo, de país. Y también necesitas aprendizaje constante. Entonces, a un montón de gente que sí que es verdad que no tiene ya margen de maniobra para toda esta revolución tecnológica que va a crear y a eliminar muchos trabajos, pues necesita técnicas de aprendizaje para poder renovarse y para, en vez de estar con una máquina industrial, pues igual tiene que aprender a programar. O igual tiene que aprender a trabajar en equipos pequeños, en proyectos concretos y no en un continuo, ¿no? Que sea a base de proyectos específicos. O igual tiene que aprender pues a programar robots, o igual tiene que aprender a diseñarlos, o igual tiene que aprender a mantenerlos. Lo bueno es que conforme avanzamos y acumulamos cada vez más riqueza, pues incluso llevarle al café al programador de inteligencia artificial es valioso, ¿no? Igual consigues con eso más sueldo que una persona de hace 200 años y con ese sueldo encima cada vez compras cosas más baratas, porque si está todo más automatizado y los costes son más bajos, pues con tu sueldo de camarero te compras un smartphone cada vez más barato o que cada vez hace más cosas, ¿no? Por lo mismo. Entonces, el neto es positivo, pero sí que es verdad que hay mucha gente que necesita más capacidad de reconversión y más rápida. Para eso también está el ahorro y la familia a veces también para soportar ese proceso de cambio, ¿no? Porque igual estás unos años sin poder trabajar. Entonces es muy importante que la gente tenga claro que tiene que estar en un proceso de aprendizaje constante, que tiene que darse cuenta de lo que él mejor sabe hacer y en lo que cree que puede aprender más y ponerse a ello. Porque si no, si su trabajo es repetitivo y mecánico, va a quedar obsoleto.
Bueno, Emérito, yo estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que esto es la teoría. Entonces, ahora vamos a la práctica. ¿Cómo ves como mínimo España, que es el entorno que conocemos, el trabajador medio español o el joven incluso, lo ves alineado con estas ideas que estás hablando de la reinversión, de entender el mundo, de ser responsable, de que si cambiar de oficio, reinventarse, en el caso de que una máquina me vaya a sustituir? Porque te he visto muy optimista y digo, a ver, vamos a analizar la realidad. Bueno, yo es que como la mayoría de lo que leo, veo y estudio es Estados Unidos y empresas americanas, pues vivo un poco allí, aunque esté aquí. Pero claro, el joven español medio no está intentando descubrir lo que le apasiona para trabajar en ello o para crear una empresa de ello. También porque, aunque lo intente y lo quiera, pues tiene muchísimos problemas regulatorios y de todo tipo. Pero normalmente el joven español medio lo que quiere es que le dejes en paz y que sacarse una oposición y, y ya está. Y olvidarse. O sea, no veo yo que haya mucho espíritu empresarial en España. Hay un poco mentalidad de funcionario, no tanto por seguridad, sino por dejadez. ¿Sino por qué, perdona? Por dejadez, ¿no? Por Ajá. falta de espíritu. Entonces, antes hemos hablado de incentivos. ¿Qué incentivos crees que genera esto a nivel agregado? Porque al final esto es una cultura, ¿no? Y la cultura pues también tiene ciertas consecuencias. Sí, claro, en España los incentivos son a eso, o sea, a pasarte al lado oscuro y a dejar de luchar por sacar una cosa adelante por la que te ponen cada vez más impuestos y más problemas y hacerte funcionario. Es que no es que sea algo malo, es algo lógico a lo que te empujan. Ujú. Dices, mira, estás todo el rato poniéndome trabas, poniéndome problemas para sacar algo adelante y es que me sale mejor aliarme contigo, ¿no? Y conseguir un puesto en algo que sé que me vas a dar un dinero constante, que nadie me va a quitar de ahí, Ujú. y trabajar para ti, aunque seas el mal, ¿no? Entonces, haciendo un poco de futurología, perdón, pues que este es un tema que me interesa. ¿Cuál crees que será el poder que ganará, no? Porque por una parte tenemos estos incentivos del sector público, a pesar de que a alguien no le pueda gustar esta reflexión, y luego vemos el sector privado, que también yo creo que en España tenemos grandes trabajadores e innovadores, y yo también lo veo con mucha frecuencia. No sé, esa pugna de poder, como ¿quién ganará si esto fuera una película? En Europa lo veo mal. En Europa lo veo mal porque toda la deuda de los estados y toda la deuda de los estados creó una situación en la que se tenían que apretar el cinturón los gobiernos y tenían que hacer cambios. Sobre todo porque ya no tenían política monetaria y no podían imprimir pesetas, ¿no? Y no quedaba otra. A las cosas impopulares las tenían que hacer. Y empezaron a hacer reformas, aunque sea tímidas como en España. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el problema? Que ahora la política monetaria ha cambiado y el Banco Central monetiza toda la deuda que emiten los estados, el coste es muy bajo y entonces se ha eliminado cualquier incentivo para hacer los deberes y para apretarse el cinturón y para hacer cambios. Entonces, hay un montón de reformas que no se han hecho y un montón que estaban haciéndose que se han paralizado. Uh-huh. O sea, los gobiernos ya, a no ser que se vean obligados, no van a hacer ningún cambio. Entonces, en la situación actual de mucha deuda, de muchos impuestos y de ninguna reforma liberalizadora, ¿qué ocurre? Que se zombifica o se japoniza la economía. Entonces, en Europa yo lo veo mal, porque no solo hay deuda explícita en forma de deuda pública, eh, también hay mucha deuda por promesas que hemos hecho de seguridad social futura y de pensiones, de salud, y también lo empeora el envejecimiento de la población, y eso también son deudas que cada vez van a pesar más en el futuro. Y entonces, ¿cuál es el incentivo? ¿Qué es lo que quieren los gobiernos? Yo creo que tenderá más el poder de los deudores que de los acreedores. Es decir, el gobierno querrá aligerar su deuda. Y si ya no puede hacerlo vía que los tipos de interés son cero, pues lo hará vía inflación. Si, eh,
Si no queda otra, la única forma de bajar el valor real de la deuda ya es la inflación. ¿Qué ocurre? Que hay muchas fuerzas también deflacionarias, contrarias. Lo que yo te decía antes de que la tecnología es deflacionaria, ¿no? La innovación. ¿Por qué todo lo que están imprimiendo los bancos no se transforma en inflación? Mucho porque no hay oportunidades de inversión, sobre todo en Europa, y entonces no hay un costo de oportunidad y todo se atesora. Y ante la incertidumbre se atesora todavía más. O se queda en los bancos, porque les exigen además más capital. Pero parte también es porque hay una deflación por debajo. Hay una deflación sana, tecnológica, que hace que sin ella tendríamos una inflación mayor. Con ella, los bancos centrales lo que hacen es, ¿cómo se llama? Es como creo que lo suelen llamar inflación pasiva. Es decir, ese avance tecnológico te da más margen para crear dinero al 4, 5, 6% anual y que todavía no haya inflación, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Que no nos están dejando aprovechar las ventajas del avance tecnológico, ¿no? Porque si no existiese esa política monetaria estaríamos aprovechando mucho más esa deflación y con nuestro dinero podríamos comprar más y mejores cosas. La mano invisible del mercado ahí, ¿no? Sí, es un poco una inflación invisible también. Entonces, claro, en Europa yo lo veo mal. Ahogados por la regulación, ahogados por la deuda, en una trampa de tipos bajos y baja inflación. ¿Y cómo se saldrá? No se sabe si dentro de 5, 10 o 15 años, pues o nos quedamos japonizados o se sale en favor de los gobiernos a base de inflación. Eso te iba a preguntar, ¿qué es eso de que se japonice la economía? Explícanoslo, por favor. Que se japonice la economía quiere decir que después de una recesión fuerte, es decir, en la economía se han podido crear muchos desequilibrios y hemos invertido en donde no debíamos. Entonces, cuando nos damos cuenta, llega la recesión. Cuando llega la recesión, se pueden hacer los deberes y que quiebre lo que tenga que quebrar, que se despidan los trabajadores de donde no tienen que estar y vayan a donde tienen que estar y se ajuste todo. Se puede salir a costa de... se puede salir así, de forma sana, aunque sea trancas y barrancas. Se puede salir a costa de una nueva burbuja. Mira, esto ha salido mal, pero volvemos a bajar los tipos de interés y ponemos una burbuja encima de la otra, ¿no? Como, bueno, burbuja Clinton y todo se va al garete, pues... Y además ha habido un ataque en las Torres Gemelas, no nos podemos permitir una recesión en estos momentos. Pues bajamos los tipos al 1% y ponemos una burbuja encima de la otra, ¿no? Hasta el 2008. Y otra cosa que puede pasar es que todos esos desajustes que hay, pues no... todos esos desajustes que hay los mantengo y los subsidio. Y digamos que empresas que deberían desaparecer, pues a base de política monetaria y fiscal, las mantengo vivas. Entonces son como zombies. Es decir, no generan valor, no deberían estar ahí, pero se mantienen. Porque hay muchas rigideces, por ejemplo, y imagínate que hemos construido 1 millón de casas que la gente no quiere, ¿no? En una burbuja. Y hay un montón de gente, un montón de trabajadores ahí. ¿Qué es lo correcto para volver al crecimiento sano? Despedirlos de la construcción y que se vayan a otro sitio, ¿no? Si hay mucha rigidez laboral y no hay esa facilidad para despedirlos y contratarlos en otro lado, se van a quedar ahí subsidiados por el gobierno o por un sistema terminando esas casas que nadie quiere o construyendo cosas que nadie quiere. Entonces, puede haber rigideces laborales, puede haber otras rigideces regulatorias que impiden ese ajuste y salir de la recesión y nos quedamos en una constante recesión lenta. Y también puede haber rigideces culturales, que también es un factor que ocurrió en Japón. En Japón hay una cultura de entrar en una empresa que es como una familia, ¿no? Muy paternalista, en la que estás ahí trabajando y dejándote la vida para siempre. Y no hay esa cultura de me cambio de empresa y ahora otra, me cambio de trabajo, creo una empresa nueva, innovo, quiebro. Entonces, ahí también hay una rigidez cultural. Pero en Japón es lo que pasó. Hubo una burbuja gigantesca
en la que los inmuebles se llegaron a vender por centímetro cuadrado y cuando todo explotó, pues en vez de limpiarse, se quedó en recesión continua durante 20 o 30 años. Entonces podríamos decir, ya esta entrevista está teniendo unos tintes muy oscuros, pero la realidad es la que es. Entonces podríamos decir que estamos en una tormenta perfecta aquí en Europa. Estamos en el escenario perfecto para que la tendencia sea seguir subiendo impuestos, por ejemplo. Joder, no me digas esto. Claro, la única forma de escapar de los estados cuando la política monetaria ya no da más de sí es política fiscal o inflación. Entonces, en Europa está difícil. Nuestra única esperanza, pues que una de las esperanzas era que el presidente del Banco Central Europeo fuese algún alemán más duro, pero nos han puesto a Lagarde. Y otra de las esperanzas es el Brexit, porque si hay un Brexit duro, a largo plazo sí que sería bueno, porque habría cierta competencia regulatoria y fiscal, ¿no? Entonces, ante el monstruo burocrático de Europa, un Brexit duro a largo plazo es mejor para evitar la japonización, pero está complicado, sí. Siento que no estamos avanzando, pues que este tema me interesa mucho. Lo he preguntado a otras personas, pero aún no termino de aclararlo en mi cabeza, que es ¿por qué estas malas ideas, o como mínimo creo que ambos coincidimos en que son malas ideas, siguen triunfando? ¿Es por falta de información? ¿Es por maldad del regulador? Porque sí que es verdad que poco a poco pues parece que se está ahogando más y más la vida del ciudadano común, que al final es una persona honesta, trabajadora y que va a la suya, pues luego vemos que las instituciones o el sistema económico, no sé, nos está dejando tirados. Bueno, son muchas cosas. Las buenas ideas cuesta más explicarlas y hay mucha menos gente que lo explique. Entonces necesitas a 10 Juan Ramón Rayos por cada falacia que sueltas en 2 segundos, ¿no? Alguien sin conocimiento. Entonces eso es muy difícil y hay muchos memes insertados en la cabeza de la gente porque también los gobiernos controlan la educación, ¿no? Pero, y puede que también mucha gente se explique mal, la gente no lo quiera entender y la gente tiene muchos sesgos. Pero yo creo que sobre todo el problema es que hay muchos intereses, muchas plebes y élites extractivas, ¿no? Grupos de interés que tienen sus intereses. Y con el tema de la seguridad social, pues aquí, por ejemplo, tenemos a los pensionistas. ¿Qué político va a reformar el sistema de pensiones para que sea sostenible a largo plazo? Claro. Si supone afectar, aunque sea mínimamente, a los pensionistas actuales. Pues ninguno, porque si lo propones, no te van a votar. Y si no te votan, no ganas para proponerlo. Entonces, pues ese es un grupo de interés que ha sido engañado, pero que existe y que vota. Y como ese hay muchos otros. Es como, y poco a poco va creciendo. Es como si el 40% de la población son funcionarios. Pues es muy difícil ir en contra de eso, porque la mayoría de la gente vive de lo que el Estado coge del resto de la economía. Entonces yo creo que eso es un problema de intereses. Claro, no lo de que unas pasa... élites ricas, sino de también mucha gente. Claro, lo que pasa, perdón, aquí tengo muchos seguidores que son argentinos o venezolanos, te pongo este ejemplo, porque hay el clásico ejemplo, ¿no? De tranquilo, esto no es Argentina, tranquila, esto no es Venezuela, y no te das cuenta y al final el país se te ha puesto del revés en menos de lo que uno espera. Entonces la pregunta en este caso es, ¿hay alguna manera de parar esta dinámica? ¿Se puede desmantelar estos incentivos perversos? ¿O al final será mejor que cada uno como individuo se monte su realidad y se salvaguarde de este sistema que nos, no sé, nos está vilipendiando? Eso es muy interesante y yo he pensado mucho sobre ello también. Yo creo que las fuerzas más poderosas en contra de esto son las descentralizadoras. Por ejemplo, Internet es una fuerza descentralizadora de la información que ya prácticamente ningún gobierno puede parar, ¿no? Entonces, a no ser que seas China, pero digamos que descentralizar la información es una fuerza poderosa anti-tiranos, ¿no?
Otro intento podría ser descentralizar el valor del dinero, como está intentando hacer Bitcoin, ¿no? Que se puede prohibir, se puede regular, pero ya es una traba. Tienes un sistema tecnológico nuevo, distribuido, que puede almacenar valor e información. Pues eso es también una fuerza antitiránica, ¿no? O antiestatal. Y luego la competencia ya digo, por ejemplo, si no tuviésemos los paraísos fiscales, seguramente la fiscalidad en Europa y en Estados Unidos sería muchísimo mayor, ¿no? Si no tuviésemos forma de escapar, si no tuviésemos refugio. Por eso digo lo del Brexit, porque tener a alguien al lado, que además ha sido el centro financiero de Europa mucho tiempo, junto con Luxemburgo, que ahora es independiente y puede llegar a acuerdos bilaterales con Estados Unidos, o puede bajar los impuestos, o puede tener un sistema regulatorio mejor, pues ya compite contigo, ¿no? Y te fuerza a cambiar las cosas. Otra cosa que teníamos en Europa era la política monetaria de mantenimiento de un nivel de inflación que parecía disciplinar a los gobiernos para que hiciesen reformas, pero eso ya como que lo hemos perdido, ¿no? Entonces es difícil encontrar fuerzas contra eso. En Estados Unidos tienen también muchos problemas, pero tienen cosas buenas, como es su espíritu empresarial y su innovación. Entonces, la rapidez, el ritmo de innovación también es una fuerza muy poderosa, porque normalmente el ritmo de innovación y de creatividad es más rápido que el de intervención. Me da muy bien que menciones Estados Unidos, porque es el otro tema que quería tratar. Antes lo has hablado, has dicho yo vivo algo así, ¿no? Vivo más en Estados Unidos que aquí, entendiendo que, no sé, te empapas más de su cultura o entiendes cómo funcionan ahí las cosas. Entonces, volvemos a hablarle a este chaval normalillo, una persona que no quiere vivir a costa de los demás, que vive aquí en España, pongamos. ¿Qué es lo que crees que podría aprender de la cultura americana y para aportarla aquí en España y al final pues dar valor, ¿no? Que es un poco de lo que estamos hablando. Sí, en Estados Unidos hay muchas luces y sombras. Ya. Hay hasta un libro que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos. Y sí que tiene muchas cosas buenas, como por ejemplo ese espíritu empresarial, pues el que tiene éxito, pues la gente lo alaba y quiere ser como él. No le envidia y le trata mal, ¿no? Como en España. Entonces ahí el empresario exitoso pues tiene valor socialmente y se quiere ser como él y se quiere conseguir. Entonces todo ese espíritu empresarial pues ha creado nichos de innovación, ¿no? Como el famoso Silicon Valley, pero que también tiene sus limitaciones porque, por ejemplo, el sueldo de los ingenieros o el coste de vivir allí pues ya no es lo que era, ¿no? Yeah. Y en Canadá tampoco. Y en otros centros de innovación que se han creado en otras ciudades americanas. Entonces, lo bueno que tienen es que hay muchas balanzas de poder, que se respeta mucho la propiedad, que se valora mucho al empresario exitoso, pero también que se ha bajado mucho los impuestos también y se ha reducido la regulación, que tienen ya mucho capital acumulado y muchas empresas ya grandes tecnológicas que pueden invertir en pequeñas empresas, en startups y asignar mucho dinero en cosas nuevas. Pero ya digo, alguien que sea un ingeniero que se quiera ir a Facebook, pues igual tiene más problemas que hace 10 años, por lo que te digo, ¿no? Por la competencia, por el precio de la vivienda y el coste de la vida. Pero bueno, yo creo que sí que se está extendiendo esa cultura americana a otros países. Y un ejemplo, por ejemplo, es el sudeste asiático. El sudeste asiático yo creo que tiene también mucho potencial para crear riqueza y para ser un centro de innovación. Totalmente de acuerdo. Pues mira, más o menos para ir terminando y siguiendo con esta idea de ayudar al ciudadano normal y común, me gustaría, quizás hubiera tenido que ser la primera pregunta, pero bueno, da igual, la digo al final, que es un poco qué es lo que hacéis desde Numantia o desde empresas
del sector que sean similares. Es decir, yo soy un trabajador que tengo pues mi sueldo, tengo mis ahorrillos, tengo mis fuentes de ingreso y ya veo que todo este sistema, tal y como hemos ido hablando, se desmorona y decido invertir una parte de mi dinero, ya sea del tirón o mensualmente y tal. ¿Qué es lo que hacéis o qué es lo que hacen las empresas del sector con este dinero? A ver si nos lo puedes explicar para también ir rompiendo esos sesgos a veces que hay de que la bolsa es como las preferentes y, bueno, ya sabemos. No, la bolsa simplemente es el mercado de las empresas, nada más. Simplemente estas cotizan y puedes comprar una parte de ellas. Pero hay que analizarlas como cualquier cosa, como si tienes un bar con un amigo o si compras una granja o si compras un bloque de pisos alquilados. El análisis es el mismo. Este activo, ¿cuánto creo que va a generar y por cuánto lo puedo comprar? Pues es razonable o no es razonable. Y la única diferencia es que en los mercados financieros tienes rapidez para comprar acciones de esa empresa y comprar una parte y no tienes por qué comprar la empresa entera. Entonces, pues yo asesoro un fondo que es pequeñito y que es casi familiar todavía, porque ya digo que el interés nuestro era pues invertir bien el patrimonio familiar y para que fuese mejor y para que cualquiera pudiese entrar y salir, pues creamos el fondo, ¿no? Con ayuda de Renta 4, en el que cualquiera puede entrar y hacer aportaciones periódicas, que es lo que hago yo también y donde yo tengo todo mi dinero y mis padres y mi familia. Entonces, yo de momento no, digamos que no soy muy comercial y no hay una estrategia de comunicación ni le dedico tiempo a ello, ¿no? Digamos que simplemente me centro en analizar empresas, en hacerlo como yo creo que es lo correcto para hacer crecer mi patrimonio y para los que ya están ahí. Pero me suele gustar poco que entre gente porque sí, porque la rentabilidad del año ha sido muy buena, ¿no? Por ejemplo, la rentabilidad del año pasado fue mala y la rentabilidad de este año pues es muy buena, está de los primeros con el otro día un 28% en 2019. Entonces recuperamos lo de 2018 y más y las rentabilidades son buenas. Desde 2013 que empezamos con la sociedad familiar al 2017 sacamos un 60%, es en torno a un 15% anual, y desde que se creó Numantia en el verano de 2017, que empezó a 9,32 euros la participación hasta ahora, pues es otro 15%, ¿no? Vale. Pero no me suele gustar que invierta gente que no lo entiende o que no ha leído una carta mía o que no ha quedado conmigo. Entonces, quizá por eso tampoco yo quiero crecer para ir consiguiendo economías de escala y bajando las comisiones, pero a su vez no quiero crecer con los inversores incorrectos, ¿no? Yo prefiero que alguien, sea por 1.000 euros o sea por 100.000, que alguien quede conmigo, ¿no? Y yo le explique la filosofía y lo que hacemos y que invierta a largo plazo igual que nosotros, porque yo lo tengo un poco como mi plan de pensiones, ¿no? O mi prima pequeña también tiene algo que le ha puesto mi tía, entonces yo estoy pensando en gente así, o gente que me dice, mira, yo lo quiero para cuando me jubile dentro de 10 años o de 15 años. Pues vale, le encaja. Pero yo sé que hay mucha gente que simplemente vea la rentabilidad y quiera entrar por ello, no le va a encajar. O que a la mínima, cuando vuelva a caer el fondo, se va a marchar, ¿no? Y entonces, para mí es muy importante eso, explicar muy bien lo que hacemos y por qué empresas tenemos y por qué. Y yo en las cartas lo intento explicar de la forma más transparente que puedo. Decir que yo y mi familia es nuestro vehículo y lo tenemos todo en el fondo y que lo entiendan. Y que si no lo entienden o no les encaja, pues que no se metan en ello. Porque hay además muchas alternativas, muchos fondos distintos, muchos vehículos distintos y la alternativa que te decía antes de no hacer nada, acumular la tesorería y tener ahí un colchón un margen de seguridad hasta que entiendas algo y encaje contigo y creas que lo puedes hacer bien. Pero es que, sí. No, sigue, perdona. No, eso, ¿qué es lo que hacemos?
Pues lo que te decía antes, inversión empresarial con sentido común. Intentamos encontrar empresas que podamos entender bien, que podamos aprovechar la ventaja que creo que tenemos, que son análisis cualitativos detallados y más paciencia. Pues eso, inversiones en las que tener más paciencia rente, empresas que tengan algún tipo, eso, de patrón repetitivo o de ventaja competitiva duradera por distintas razones, empresas con culturas concretas, con gestores... Lo que hablábamos antes. Con gestores concretos que hablábamos antes, y que su contabilidad no sea obvia, también ahora es importante, que no estén muy sobrevaloradas por todo esto que estamos hablando ahora, de los bajos tipos de interés, ¿no? Que las podamos comprar a un precio razonable. Y eso es muy difícil, porque claro, yo me centro en empresas de mucha calidad, mucha certidumbre, empresas buenas, que no sean apuestas cíclicas. Y claro, esas empresas, en sitios como en Europa, en momentos como ahora de tipos bajos de interés, en los que no puedes invertir en renta fija, pues claro, una empresa que sea casi un bono, que sea muy segura, muy madura, que tenga un dividendo presente estable, creciente y alto, pues es muy valioso. Entonces, pues sí que se ha visto en un entorno como el actual, como empresas de mucha calidad, sobre todo maduras, y en Europa pues han subido mucho de precio. Entonces, ¿esto es la filosofía Value Investing? Corrígeme si me equivoco. ¿Vais por ahí vosotros? Sí, claro. Yo es que creo que invertir es fijarse en lo que el activo en realidad va a generar, no en por cuánto se lo podré vender al de al lado en un mes, ¿no? Eso es un poco la diferencia mía. Mi entendimiento entre invertir y especular es: yo asigno dinero porque he estimado lo que esto va a producir y entonces creo que lo puedo comprar por menos. Especular es, mira, en realidad no hay vocación de permanencia en esta empresa y me da igual lo que vaya a generar en el futuro y los activos que tenga. Yo lo que creo es que dentro de un mes o dos lo podré vender por más. Ajá. Porque van a cambiar las expectativas de los demás. Entonces, yo intento invertir, invierto fijándome en lo que la empresa va a producir. Entonces, lo que la empresa va a producir tiene un valor hoy. Y, lógicamente, nadie va a querer comprarlo por más. Tú lo que quieres es comprarlo por menos, ¿no? Entonces, por eso dice Warren Buffett, y yo lo creo también, que inversión en valor o inversión es un poco redundante, ¿no? Tú si estás invirtiendo, lo que quieres es comprar cosas por menos de lo que valen. Tener un margen de seguridad, pues porque el futuro siempre es incierto y te has podido equivocar en tus estimaciones. Entonces, inversión en valor o value investing, yo como lo entiendo, como inversión empresarial, es decir, fijándote, viéndolo como empresas, no como gráficos ni números, y inversión conservadora quizás, o hacer estimaciones conservadoras, inversión paciente, intentar comprar las cosas por menos de lo que valen. Lo que no tiene que ver con la contabilidad per se. Es eso, es un enfoque empresarial, conservador y paciente. Pues eso es lo que hacemos. Bueno, Emérito, pues me parece muy bien que como colofón hayamos hablado de esto. Al final hemos estado filosofando de esto o lo otro, pero terminamos la entrevista con una llamada a la acción o con algo concreto que la gente se puede mirar, y a mí es lo que me encanta. La última pregunta, como ya sabes, siempre es la misma que le hago a todo el mundo, es que nos des algún consejo para una persona con un perfil similar al tuyo. No sé si es similar, exactamente igual, pero alguien, digamos, que le resuenen tus palabras o tu perfil, ¿qué consejo le pudieras dar? Porque ya llevas un tiempo caminando, ¿no? Y entonces estoy seguro que has aprendido mucho. Para alguien que quiera, por ejemplo, asesorar un fondo o que le interese... Sí, o asesorar un fondo o tomar acción en sus propias finanzas o, sí, digamos, algo que vaya, a pesar de que sea el perfil que sea, pero que vaya en la dirección de lo que hemos estado hablando, tomar conciencia de la economía, sí, o incluso gestionar dinero de los demás, sí. Bueno, yo creo que alguien que quiera invertir o que alguien que quiera aprender a invertir mejor, antes de nada tiene que leer mucho y
Y al principio, pues algunos libros clásicos, ¿no? Pues como el de Peter Lynch, ¿no? De Un paso por delante de Wall Street. A mí me gusta mucho el de Pat Dorsey y de El pequeño libro que genera riqueza, que aunque sea un título que no me gusta, pues habla mucho del tema este de las ventajas competitivas. Hay uno muy bueno que hay traducido ahora al español que se llama Invirtiendo en calidad. Hay otro en inglés que se llama The Outsiders, que es un poco lo que hablábamos del valor de los gestores muy buenos, asignando capital de forma inteligente. El libro de Phil Fisher de Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios, que también habla un poco de la parte cualitativa de la inversión y de muchas otras cosas. Y una vez que tienes esa formación, digamos, hay una fase a la que muchos no llegan, que es la de dejar de leer libros de inversión en valor y dejar de leer libros sobre Warren Buffett y empezar, o sea, ya sabes lo que tienes que buscar, ¿no? O por lo menos crees que lo sabes. Y entonces tienes que empezar a buscarlo. Y tienes que empezar a leer otras cosas. Y tienes que empezar a leer informes anuales de empresas y presentaciones trimestrales de empresas y transcripciones de las conferencias de empresas y informes sobre sectores y mucha información y revistas empresariales, ¿no? Exponerte a mucha información para empezar a entender modelos de negocio y entender empresas concretas. ¿Y por qué puedes empezar? Por las que más conozcas. Y eso lo dice mucho Peter Lynch. Si tú trabajas en un sector concreto, seguramente entiendas mejor una empresa que muchos gestores de fondos desde su oficina, ¿no? Entonces empieza, pues si estás en el sector de la construcción, pues empieza a leer informes de empresas constructoras cotizadas. Si estás en el sector de la alimentación, pues empezar a leer ese tipo de empresas de la que tienes información práctica, ¿no? Y de primera mano. Pues puedes empezar con eso. Y a la hora de invertir, pues si no sabes nada concreto de empresas concretas, puedes invertir más de forma mucho más diversificada al principio. Y en cuanto empiezas a tener convicción sobre algo, ya puedes hacer inversiones concretas o empresas concretas. Y te puedes también aprovechar de toda la información que genera gente inteligente que está haciendo lo mismo que tú, ¿no? Por ejemplo, puedes cogerte una lista de 20, 30, 40 fondos con una filosofía similar, con gente que crees que es inteligente, y periódicamente leer sus cartas. Entonces ahí tienes un montón de información valiosa gratuita y ideas interesantes de las que puedes tirar del hilo, ¿no? Y no ponerte investigar tú por tu cuenta, pero aprovechar toda esa información que te dan, sobre todo al principio. Pues invierte antes en algo en lo que ha invertido alguien que tú respetas y que entiendes bien. No vas a copiar a ciegas, ¿no? Porque luego cuando vayan las cosas mal no vas a tener convicción para mantenerlo, ni vas a saber lo que hacer. Pero sí que puedes sacar ideas, fuentes de ideas de gestores o de inversores que admires. Y a partir de ahí, pues ir aprendiendo poco a poco. Si de verdad te apasiona, pues vas a aprender mucho, vas a acumular conocimiento y vas a ir detectando patrones y te va a gustar mucho. Si no, pues yo tampoco recomendaría dejarte la vida en ello. Si tus intereses son otros y si tu trabajo es otro, céntrate en eso y sé feliz con eso. Y delega en otra persona, ¿no? Delega en el mercado en general, delega en un inversor en el que tú confías y que te encaje como lo hace. Y una vez al año, con la periodicidad que quieras, lo vigilas y entiendes lo que están haciendo y por qué. Pero no tienes por qué curarte tú a ti mismo aprendiendo medicina, ni tienes que ser 100%... ser inversor 100% para llevar tus finanzas, ¿no? Si te apasiona, sí, dedícate a ello al 100%, pero si no, pues delega. Claro. Bueno, muy interesante esta reflexión final, ¿no? Parece que nosotros podemos ir a la panadería a comprar tomates, a comprar zapatillas, pero cuando se trata del dinero, ahí nos bloqueamos y eso de delegarlo, no sé, no confiamos en la división del trabajo. Hay muchísimos sesgos en torno a ese tema. Claro, tienes que aprovecharte de la división de trabajo, pero hay muchos problemas
yo creo que por conflicto de intereses, por lo que hablábamos de los intereses, porque la gente, sobre todo en España, tiene la costumbre de ahorrar poco y de lo que ahorra, que se lo lleve el del banco, ¿no? Y no hay mucha cultura pues, de gestoras independientes o de gente que se la juegue contigo o de invertir en cosas no cotizadas o en poner dinero para una pequeña empresa que ha creado un amigo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es más bien desconocimiento. Bueno, totalmente de acuerdo. Oye, Emérito, llevamos 1 hora a lo tonto aquí hablando. Nos hemos enrollado bastante. Sí, a mí siempre me pasa porque como a mí, claro, si me haces hablar de lo que me gusta, a mí esto me encanta. Yo estoy Bueno, a ver. con el chip a Te he 24 entrevistado horas. para que nos hables de lo que te gusta, ¿eh? O sea que bienvenido sea. Pues Emérito Quintana, muchas gracias por tu tiempo. Yo por mi parte se me han terminado las preguntas. No sé si quieres añadir algo antes de que despide la audiencia. No, lo que tú quieras. Perfecto, pues Emérito, pues muchas gracias. Dejaremos todos tus links por si alguien quiere curiosear un poco más aquí en la descripción. Y yo creo que partes de esta entrevista la han dado para reescuchárselas, ya que no solo hemos hablado de dinero, sino también de coyuntura, de psicología y demás. Y vaya, me gusta y traeré más personas de un perfil similar al tuyo aquí, porque si no, al final solo nos quedamos en el mundo de las ideas y cuando tenemos que tomar acción no sabemos ni por dónde empezar. Bueno, pues muchas gracias, Emérito, y muchas gracias a vosotros que habéis estado escuchando esto. Si os ha gustado, pues ya sabéis que os podéis suscribir, dejar un like, o un comentario o algo en Patreon. Y nada, que espero que nos veamos muy pronto y te deseo que termines de pasar buen verano. Pues muchas gracias a ti. Saludo. Hasta luego.